En esta tarde, primeramente le doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Nos dice su nombre, por favor, hermana, nos dice su nombre para que le escuchen todos. Beatriz, bienvenida sea. Ella es mamá de nuestro hermano Heriberto. Bienvenida, es un privilegio que esté con nosotros. Sí. Vamos a seguir estudiando esta serie, Una Iglesia Fuerte. El título de esta serie la titulamos La Verdad contra la Mentira. La Verdad contra la Mentira. Vamos a estar viendo y el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 24, lo vamos a iniciar. Vamos a estudiar del Hechos capítulo 24, del versículo 1 al versículo 23, y vamos a hacer un contexto de lo que hemos visto. La semana pasada vimos cómo Dios en su misericordia preservó la vida de Pablo después de que 40 judíos radicales querían exterminarlo, querían matarlo. Querían darle muerte a Pablo, pero vimos que estos 40 radicales o más no solamente querían matar a Pablo, habían hecho un juramento de no comer, de no beber nada hasta que no le quitaran la vida a Pablo. Pablo estuvo encarcelado en prisión posteriormente 2 años. ¿Qué pasaría si estos personajes no comieron en 2 años ni bebieron agua en 2 años? Pues ya no van a existir. Si realmente cumplieron su juramento, déjenme decirles que estos hombres estaban muertos, porque se querían levantar contra un hombre de Dios. Y vimos cómo por la gracia y la misericordia de Dios, vimos cómo Dios pone todos los medios y todas las formas para que Pablo fuese cuidado y fuese llevado hasta Cesarea, donde iba a estar en prisión, y lo acompañaron 470 soldados, de los cuales un gran grupo lo llevó hasta allá, hasta su destino final, y ahí fue presentado ante el gobernador Félix. ¿Sí? Y ahí es donde nos quedamos. Ahora vamos a estar en el capítulo 24 y vamos a ver en esta tercera defensa que hace Pablo ante el gobernador, ¿qué es lo que dice? Pablo en sí no era que él se quisiera defender, sino que él siempre que se defendía a través de dar testimonio de su fe. Siempre se defendía para dar testimonio de su fe. Y Pablo, él sabía cómo responderle a esa corte donde iba él estar. Él sabía que en la corte celestial ahí iba a predominar la verdad. Que aunque aquí la humanidad fuera contra él, en esa corte celestial, que un día todos vamos a entregar y vamos a dar juicio. Bueno, va a haber juicio, vamos a entregar nuestras obras. Ahí el Dios nos va a juzgar a todos. Y vamos a ver en este pasaje, en el libro de los Hechos, capítulo 24, el comportamiento. Vamos a ver ese comportamiento de esas claras mentiras que estos hombres que se levantaron contra Pablo estaban dando a conocer. Y la pregunta y la interrogante es aquí, es esta. ¿A usted le gusta hablar con verdad o le gusta hablar con mentiras? No me conteste, usted mismo, en su mismo corazón, usted piénselo. Pero estaremos hablando la verdad y vamos a orar. Vamos a poner esta predicación que se titula La Verdad contra la Mentira. Vamos a ponerla en manos de Dios, que Dios nos dé entendimiento, que Dios hable el corazón y que Dios hable a nuestras vidas, ¿sí? Padre, en esta tarde te damos gracias, te damos gloria y te damos honra. Te hemos alabado con nuestra alabanza, con nuestro corazón, y ahora vamos a alimentarnos de tu palabra. Pide y ruego que a través del Espíritu hables al corazón de cada uno de nosotros, y que inquiete los corazones para que te amemos y te busquemos en todo tiempo y en todo momento, Señor. Que aquellos que no han podido venir por alguna dificultad, que tú seas con ellos, y aquellos que no han querido venir porque no lo dispusieron así, que tú estés tocando a su corazón para que con prontitud lo puedan hacer y puedan estar aquí y recibir las bendiciones que tú tienes, Señor. Te damos gracias por todo eso. Ponemos todo lo que hemos hecho y estamos haciendo desde que iniciamos en tus manos, para que tú nos guíes, para que tu Espíritu Santo hable al corazón de nosotros y solamente nosotros instrumentos tuyos, mi Dios. Gracias te damos, te pedimos y rogamos que abras el corazón, abras nuestro entendimiento para que escuchemos tu palabra y no solamente la escuchemos, sino que la pongamos en práctica. Te lo pido y ruego en el nombre que es sobre todo nombre, de quien vive y reina, de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar lectura, mis hermanos. Hechos capítulo 24, del versículo 1
al versículo 4 y vamos a estar estudiando esta parte. Vamos a ver del versículo 1 hasta el versículo 23 de lo que estaba aconteciendo, de cómo es que llevan a Pablo ante el gobernador Félix para que él lo juzgue, y vamos a ver qué pasó y qué fue qué mentiras estaban diciendo los judíos o los hombres que se habían levantado contra él, y cómo se defiende Pablo de esas mentiras que estaban acusándolo. Dice la palabra de Dios en Hechos 24, del versículo 1 al versículo 4. ¿Me sigues con la mirada en tu Biblia para que podamos entender un poco mejor? Dice así: 5 días después, hago un paréntesis ahí, 5 días después de que fue apresado. Pablo estaba en Jerusalén, fue apresado, y lo mandaron a esa comandancia, a esa fortaleza, y de ahí se lo llevaron a Cesarea. Entonces, 5 días de que fue apresado, dice, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Dice que 5 días después de que está ahí Pablo, llega Ananías con un grupo de sacerdotes, con un grupo de judíos, y llevan a un hombre llamado Tértulo, que era como un portavoz de quien lo acusaba. Era una especie como de abogado. Habían contratado a un abogado para poder acusar a Pablo, para que pudiera hacer la acusación directamente, y este hombre estaba capacitado en las leyes romanas, y este hombre podía servirles de mucho a los judíos para que fuera acusado y fuera sentenciado Pablo. Entonces ellos, no conforme con todo, llevaron un hombre para que acusaran a Pablo, porque él sabía todos los reglamentos del tribunal romano. Varias personalidades se habían juntado para atacar a un solo hombre, a Pablo. Y los que distorsionan la verdad usualmente son más numerosos que los que andan en verdad. ¿Por qué? Porque su inclinación pecaminosa es algo natural en ellos. En el versículo 2 nos dice que le llamaron a Pablo, y entonces Tértulo comenzó a acusarlo. Nota cómo él empieza la acusación, ¿sí? Dice: debido a ti, Félix, hemos obtenido mucha paz, y que por provincia tuya se están llevando a cabo reformas en favor de la nación. Él empieza a hablar de una forma donde halaga, en donde exalta a este gobernador, a Félix. Oh, excelentísimo Félix, le dice él, para no importunarte más. No te queremos quitar más tiempo, Félix. Escúchanos lo que te vamos a decir, porque yo creo que tú vas a concordar con nosotros. Tértulo, el abogado de los judíos, mi hermano, ese abogado comienza con una gran lisonja. Con una gran lisonja. Ahorita te digo qué es eso hacia el gobernador. La razón por la mentira y la lisonja frecuentemente van de la mano. ¿Qué es la lisonja? Lisonja es alabar exageradamente, ¿sí? Alabar exageradamente y interesadamente a una persona o para conseguir un favor. Estaba él alabando a este gobernador para conseguir un favor. Es cuando exageradamente alaban a alguien. Esa es la lisonja. Cuando tú hablas de alguien bien, lo quieres alabar, pero esperando un favor recibido de él, con un propósito definido, ¿sí? Y frecuentemente la lisonja y la mentira van agarradas de la mano. Es porque el acusador, ¿sí?, por excelencia, representa a Satanás. La mentira proviene de Satanás. ¿Por qué? Porque saben que la mentira no puede vencer a la verdad. Y por eso se unen todos, y por eso todos quieren acabar con Pablo. Ese abogado le da gracias al emperador Félix, le dice: gracias por la mucha paz obtenida. Y les digo una cosa, era hipócritamente lo que estaba diciendo, porque había habido muchas revueltas en los tiempos de este gobernante que se habían levantado, y había muchas insurrecciones debido a la crueldad de este hombre. La paz se vio amenazada muchas veces bajo el gobierno de este hombre. Por eso él
era hipócritamente lo que estaba diciendo, era una mentira lo que él estaba diciendo, y continuó alabándolo, diciéndole, tales reformas nos han beneficiado, cuando el único beneficiado era Roma y él, nada más. Pero este hombre quería alabarlo, quería caerle bien a este personaje para que él le diera un veredicto favorecido, y este hombre empieza a decirle así. Y la lición que es una especie de mentira para llevar a la persona a creer la próxima mentira. Y luego dice, pero para no importunarte más, te suplico que con tu habitual bondad nos concedas una breve audiencia. Es increíble lo que este hombre decía. ¿Saben por qué? Porque este hombre, este emperador, era muy cruel según los historiadores. Era muy cruel con las personas, no tenía nada de bondad. No tenía nada de bondad, pero ¿hasta dónde llega, de verdad, hasta dónde llega la capacidad del hombre de mentir para conseguir un propósito? Y la mentira es mala. Muchas veces, ¿hasta dónde llegamos? Somos capaces nosotros de mentir para conseguir un propósito. En una ocasión, estaba yo trabajando, y les pongo ejemplos vividos para que sean reales. Estaba yo trabajando y me llegan un matrimonio, y llegan y me piden que salga, y salí del trabajo y me dan un abrazo y me abrazan y me dice, venimos a darle el pésame, lo sentimos. Y yo me quedé, ¿de qué me hablan? Venimos a darle el pésame, lo sentimos por lo de su mamá. A ver, espérenme, no entiendo de qué me están hablando. Su familiar fue y nos dijo que su mamá había partido. Y entonces que no tenía dinero y le tuvimos que apoyar con bastante dinero para que solventara los gastos porque ustedes no tienen. Le digo, ¿eso pasó? Sí. Y entonces le marco a papá, ¿hay algún problema con mamá? No, aquí está, ¿quieres que te la pase? No, nada más quiero saber cómo está. Y me dice, bien. Pero fíjense hasta dónde está la mentira de un hombre para un propósito. El propósito de este familiar era conseguir dinero, acomodé lugar, y no le importan las mentiras que él pudiera decir con tal de obtener su propósito. Y este es el caso aquí. No les importaban las mentiras, que este hombre era bueno cuando no era bueno, era cruel, que traía paz cuando había mucha revuelta. Pero lo que quieren es hablar palabras bonitas para conseguir un propósito definido a favor de ellos. Y hermanos, y no vayamos allá afuera a ver si los que están afuera mienten. Estemos aquí y preguntémonos cuántas veces nosotros hemos mentido por conseguir un propósito para nuestro bien. Cada uno tendrá la respuesta. Cada uno tendrá la respuesta. Vemos cómo estos acusadores están acusando a Pablo y usando la mentira. Y lo acusan de tres cosas. Vamos a ver de qué lo están acusando y vamos a ver cómo es que Pablo se defiende. Y por eso este tema se llama la verdad contra la mentira. ¿Cuántas mentiras no habremos dicho nosotros, hermano? Versículo del 5 al 6 dice así: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. La primera acusación que ellos decían no dice sospechamos, sino que dice hallamos. Otra mentira, hallaron, no era verdad. No era verdad. Y yo les decía hace 2 o 3 semanas, tenemos que ser muy cautelosos en lo que nosotros estamos hablando. Es que yo pensé, es que yo creía que así era. No, tenemos que tener fundamentos si queremos hablar de algo o de alguien. Tenemos que tener fundamentos. Estos no tenían fundamentos, pero decían, hallamos. Es lo que ellos decían. Esto es verdaderamente una plaga y provoca sediciones entre todos los judíos y por el mundo entero. Esta acusación de causar disensiones era muy grave, porque alteraba la paz romana, y ahí era muy grave. Por eso ellos estaban mintiendo y diciendo, este hombre hace esto y hace el otro. Por eso es que comparaban a Pablo como con una plaga o un cáncer que estaba contaminando todo. Pero la realidad era otra. Pablo, ¿saben qué hacía? Solamente predicaba el evangelio.
Los alborotos los causaban ellos. Y de hecho, si ustedes recuerdan, el último alboroto fue cuando estaban en el concilio con los judíos, cuando Pablo ve que hay saduceos y hay fariseos y habla de la resurrección, y entonces empiezan ellos a pelear entre ellos. Pablo no causó ningún alboroto, él solamente estaba compartiendo la palabra de Dios. Y esos decían que causaba alboroto. La segunda acusación: es líder de la secta de los nazarenos. A eso lo decían con desprecio. Pero ¿saben qué? Roma no tenía nada que temer de esto, porque Roma sabían que era el cristianismo, conocían que era el cristianismo, y sabían que los judíos estaban de acuerdo en someterse a las autoridades que Dios había permitido que ascendieran al poder. Así como lo debemos hacer nosotros. A veces criticamos y juzgamos al gobierno. Está bien, lo criticamos, lo juzgamos, pero ¿saben qué? Son las autoridades que Dios permitió que ascendieran al poder. Entonces por eso ellos no temían a eso, sabían que no. Félix sabía que no había problema con eso, pero ellos lo acusaban mentirosamente. Y la tercera acusación que ellos hacen, dice, y hasta trató de profanar el templo. Wow, nosotros vimos que jamás entró al templo con Trófimo, que es el que sea que había entrado, un gentil al templo, y que había profanado. No era cierto. En el capítulo 21 vimos que Pablo fue acusado por entrar al templo con él, cuando realmente lo que hicieron es ver que él iba caminando con esta persona, pero nunca entró al templo. Pero ellos especularon y dijeron, él profanó, él lo hizo. Y les digo una cosa, mentira tras mentira, porque él nunca entró con él al templo. Y yo les decía que tenemos que tener mucho cuidado con especular de las cosas. Y se acuerdan que les ponía un ejemplo, ¿no? ¿A cuántas gentes no han linchado en la calle porque eran secuestradores y los linchamos? No, eran encuestadores. Les decían que eran encuestadores, no secuestradores, y los lincharon a unos jóvenes en vida real, aquí en México. Porque especularon. Es que pensamos, es que creímos. Por eso también nosotros, cristianos, tenemos que empezar a pensar verdaderamente, cuando vamos a obrar de una manera, en qué fundamento tenemos para poder decir o acusar a alguien. Tenemos que tener fundamentos y ver también los propósitos por lo que lo hacemos. Aquí especulaban y decían, es que él iba con un gentil y probablemente entró, pero aquí decían, profanó el templo. Tértulo luego le dice a Félix, nosotros lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Lo arrestamos y lo quisimos juzgar conforme a nuestra ley. Y también esta es otra mentira, ya que ellos no lo arrestaron, sino que ellos querían enjuiciarlo y querían matar a Pablo. ¿Cuál ley ni qué nada? Lo querían matar. Literal, lo querían matar. Y todavía le recrimina en el versículo 7, pero interviniendo el tribuno Lisias, el comandante de la guardia, con gran violencia le quitó de nuestras manos. El comandante usó una violencia y lo quitó de nuestras manos. Tértulo le dice ahí en ese versículo, pero interviniendo el comandante Lisias, con gran violencia lo quitó de las manos. La implicación aquí es que ellos arrestaron a Pablo no para juzgarle pacíficamente, sino en realidad lo querían matar. Y responsabilizan al comandante Lisias de que él armó un revuelo para quitárselos. Mira lo que dice el 8 y el 9. Mandó a sus acusadores que viniesen a ti mismo, pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaron diciendo ser así todo. No solamente eran mentirosos, sino arrastraron a una gente a mentir. ¿Cuántas veces oímos decir que dicen, sí, tú di que sí es cierto, aunque no sea cierto, tú apóyame, tú di que sí? ¿Y en cuántos problemas no nos metemos por mentir, mis hermanos? ¿Cuántos problemas no nos metemos por mentir? Tértulo termina su acusación contra Pablo de esta manera. Si tú mismo lo interrogas sobre todo lo que ha dicho, podrás confirmar las cosas de lo que lo acusamos. Si tú lo interrogas, los judíos se unieron. Mira, también ellos están unidos conmigo para que veas que estamos diciendo la verdad. Los judíos aseguraban que lo que decía Tértulo era verdad.
Hermanos, dada la naturaleza del hombre, es más fácil que las personas quieran creer la mentira a que quieran indagar la verdad antes de afirmar. Y nosotros cristianos debemos de indagar la verdad antes de afirmar algo. Debemos indagar. A veces la mentira obra y opera en los hijos de Dios a través de las enseñanzas. No se queden con lo que les diga el pastor. Lean su Biblia para que ustedes indaguen si lo que está diciendo el pastor es cierto o no es cierto. ¿Cuántas veces no nos enteramos? Si usted no diezma, si usted no ofrenda, si usted no sirve en la iglesia, es porque usted no ha nacido de nuevo. Y si nosotros nos quedamos con eso, y si tenemos temor, lo vamos a hacer. Pero te digo una cosa, en Efesios, capítulo 2, versículo 8, nos dice que no es por ninguna obra que nosotros podamos ser salvos, sino es por fe, por un don de Dios que pone en el corazón para creer, para arrepentirnos y para reconocer que Él es Señor de nuestras vidas. No es por ninguna obra, por nada de lo que podamos hacer. Pero nos la pintan así y muchos así aprenden. ¿Por qué? Porque no indagan la verdad. Por eso yo decía, con cuánta facilidad a veces engañan al pueblo de Dios. Con mucha facilidad. Por eso debemos escudriñar, por eso debemos estudiar la palabra de Dios, para que el que se pare aquí esté consciente que ustedes pueden decirle: estás equivocado porque la palabra de Dios no dice esto. El pastor es falible, él puede fallar, pero la palabra no. No nos dejemos llevar por lo que dicen. Por eso yo les decía ahorita, tenemos que indagar la verdad antes de afirmar que algo es cierto. A veces, mira, esa persona ni le hables, es muy enojona, ni le dirijas el saludo. Sí, ¿verdad? No, pues entonces no le dirijo el saludo y no le hablo. Pero ¿por qué no vas y le preguntas? ¿Por qué no vas y dices, bueno, no te gusta que te saludemos, no te gusta? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no indagas? ¿Por qué no? Y a lo mejor él tiene unas razones que si te las da tú vas a entender por qué lo hace. No podemos ir a la ligera. No podemos engañarnos a nosotros mismos, ni permitir que nos engañen. Mentir es algo que algunos cristianos practican como si fuese un pecado menor, sin importancia. Pero Dios habla bien claro de este proceder, mis hermanos. No es un pecado sin importancia, es un pecado que a Dios no le agrada. Desde la perspectiva de Dios, mentir no es algo bueno. Sean pequeñas, sean grandes. Hablábamos el jueves, nos compartió una hermana de que escudriñemos nuestro corazón para ver cómo andamos caminando delante de Dios. Y escudriñar nuestro corazón es entrar a lo más profundo de nosotros, sin engaños, y reconocer cómo estamos parados, caminando en el camino de Dios. En dónde nos hemos desviado, en dónde nos hemos detenido. ¿Qué es lo que realmente hacemos? ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? Porque a veces nos engañamos hasta nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos porque creemos las mentiras que nosotros mismos hacemos. Las creemos. ¿Y sabes qué es lo más delicado? Que tenemos argumentos para creer que lo que estamos diciendo lo podemos sostener con nuestras mentiras. Pero dichos argumentos no son sostenibles ante la luz de la palabra de Dios. El Señor sabe que no puedo. Y sí, no puedes, porque trabajas, porque estudias, porque sales con la familia. El Señor sabe que estoy cansado. Sí, el Señor lo sabe. Y para nosotros son argumentos que, ¿saben qué? Solamente estamos nosotros justificando nuestro caminar, pero escudriña dentro de tu corazón, en lo más profundo, si realmente estamos caminando como el Señor. El Señor nos bendice y lejos de nosotros estar aquí alabando, exaltando el nombre de Dios, mentimos en nuestros corazones. El Señor sabe que no fui porque no pude,
No leí porque no tuve tiempo. No hice esto porque... Y entonces yo decía ahorita, buscábamos pretextos para sostener nuestras mentiras, pero escudriñemos nuestro corazón hasta lo más profundo, como la espada como la palabra del Señor que penetra hasta lo más profundo. Escudriñemos y digamos, dichos argumentos serán sostenibles ante la luz de la palabra de Dios. Dice que el Señor nos amó con un amor incondicional, el amor ágape, incondicional, sacrificial. A Él no le importó nada, nada. A Él no le importó nada. Él entregó todo, todo, todo. ¿Y nosotros por qué no queremos entregar nada? Nada, pero nada. ¿Qué está pasando ahí, mis hermanos? ¿Qué pasa ahí? A ver, vamos a esperar que agarren al bebé y salgan con el bebé si no quiere estar aquí un ratito y después ya lo metan. Hermanos, tenemos que honrar, yo les he dicho, el lugar. A veces nos duele lo que nos dicen, pero es cuando te confronta la palabra en tu corazón. Es cuando te confronta en tu corazón y las mentiras vienen y tú agarras las mentiras. El pastor es muy enojón. El pastor nos dice, el pastor nos guarda. Pero ¿por qué no dices? ¿Por qué lo hace? Si tú vas a lo profundo de tu corazón y te vas a la palabra, vas a encontrar que todo lo tenemos que hacer con honor y respeto hacia nuestro Dios. Las justificaciones que tú tengas para venir o para no venir, la única forma que puedes valorarlas es a través de la palabra. Amén. Es a través de la palabra. A ver, yo no puedo ir por esto. ¿Es válido en la palabra? Voy a preguntar. No encuentro, le voy a preguntar al pastor, a mi hermano. Y la palabra te va a confrontar. Y te va a decir, no hay argumentos para que no sirvas, para que no camines en las cosas de Dios. No hay argumentos válidos. Serán tus argumentos, pero serán tus mentiras argumentadas. Eso es lo que estaban haciendo con Pablo. Eso es lo que estaban haciendo con Pablo. ¿Y sabes qué? El enemigo nos bombardea y nos ataca y nosotros tenemos que responderle con verdad. Pero lamentablemente a veces esas cosas nos empapan también a nosotros y nos hacen caminar así. Comparemos la lisonja, el buen hablar de este hombre con Pablo, lo que hace Pablo en su defensa. Versículo 10 y 11. Vamos a ver si Pablo le habló bonito y era prisionero, Vamos a ver si le habló bonito. Dice versículo 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, el gobernador le dice, a ver, Pablo, puedes hablar. Este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación y con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Fíjense lo que dijo él, esa fue su presentación. ¿Dónde está la exaltación que le hizo el gobernador? No hubo ninguna exaltación. Ninguna. Él dice, tú ya tienes muchos años aquí, y era una verdad. Los romanos ya tenían años conviviendo con los cristianos. Entonces Félix sabía qué es el cristianismo. De hecho, Félix estaba casado con una judía cristiana. Tuvo varias mujeres, pero en ese momento estaba casada con una mujer judía. Sabía de las tradiciones, de las costumbres, de cómo adoraban. Entonces a él no le podían mentir, pero estos hombres creían que le mentían, ¿no? Pablo dice, por muchos años tú has sido juez de esta nación. Esas son las únicas palabras introductorias. Pablo nota la ausencia, nota en Pablo la ausencia de lisonja, de hablar bien del gobernador. Y le dice, te invito a que examines lo que yo he hecho. Yo llegué hace 12 días a Jerusalén y no puedo realmente en tan poco tiempo crear o organizar un movimiento que se levante contra ustedes. Ese es lo primero que dice Pablo. Y tú lo puedes constatar, ¿hace cuánto llegué? Yo llegué hace 12 días, traje mi ofrenda. Es más, ¿sabes qué? Yo no estaba haciendo nada, ni alboroté a nadie.
Y dice, fíjate lo que dice el 12 y el 13. Y no me hallaron disputando con ninguno. No estaba disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Esto era una verdad. Pablo está hablando con verdad. Pablo predicaba el evangelio y ellos lo acusaban de divisiones, de alborotos. Y él no era un líder que alborotaba. Él no era un líder que se levantaba contra Roma, como muchos grupos, como los celotes hicieron contra los romanos. O sea, no tenía nada que temer. Él dice, ¿sabes qué? Esa es una mentira. Yo fui a predicar la palabra. Yo nunca anduve con un grupo, ni estaba dividiendo, ni estaba haciendo nada. Tú lo puedes checar y lo puedes ver y puedes preguntar. Qué bonito es cuando se habla con la verdad. Qué bonito es cuando se habla con la verdad. Aunque a veces la verdad nos duela, aunque a veces la verdad nos constriña, aunque a veces la verdad nos haga sentir mal, pero ¿sabes qué? Qué hermoso es hablar con verdad. A veces cuando yo les hablo fuertes, a lo mejor en sus corazones se duelen y se enojan, pero es preferible que sus corazones se enojen y se duelan, y no que cuando lleguen al cielo le digan, tú no entras. ¿Por qué no entro? No, porque tú no me adoraste en verdad. Y llegues y adelante. Ah, caray, ¿cómo? Porque tú estabas en esa verdad, viviendo esa verdad que fue enseñada, y no palabras lisonjas, diríamos, ¿no? Pero así es. Entonces Pablo dice, tú puedes ver y examinarme. Y fíjate, la próxima defensa iniciada en el versículo 12 de Pablo, dice, bueno, ya lo leí, y no me hallaron disputando con ninguno. Ahora vamos a mostrar que él tampoco tiene nada contra el judaísmo. Fíjate cómo Pablo se fue mostrando, nada contra el judaísmo. 14 y 15. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. ¡Wow! ¿Y cómo lo sirves? Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Cómo le sirve? Hago un paréntesis. ¿Cómo le sirve a Dios? Creyendo todas las cosas que en Él estén escritas. Hermanos, yo les dije ahorita y les vuelvo a repetir, nosotros tenemos que creer y vivir todas las cosas que estén escritas en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que el Satanás es padre de mentira, entonces nosotros no debemos de mentir. Entonces no nos debe doler en nuestro corazón cuando alguien nos dice, ¿sabes qué? A través de la palabra estás mal, tienes que enderezar tu camino, tienes que volver a ese camino. Lejos de ponernos indignados, debemos decir, gracias Dios, porque me muestras realmente la cara de cómo soy. Amén. Y me ayudas a cambiar. Él dice, yo sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Ahora Pablo pasa a mostrar, hermanos, que no tiene nada contra el judaísmo. O sea, él no tenía nada contra ellos. Pablo dice, yo creo que todo lo que es conforme a la ley, conforme a los profetas, conforme a la futura resurrección, yo creo en ello y en ellos. Esto prueba que no tenía nada contra ellos. Nada contra ellos. Le informó que él estaba de acuerdo con la nación de los judíos, pero confesaba que la manera que él adoraba a Dios, a ellos les parecía herejía. La manera que él adoraba a Dios, a ellos les parecía herejía. Aclaró él que la manera que él adoraba estaba de acuerdo con el mensaje dado a los padres, es decir, conforme a lo que se había establecido en la palabra de Dios en ese Nuevo Testamento. A veces a nosotros nos critican, y es verdad, a la iglesia bautista nos critican porque la manera en que adoramos a Dios no les parece a muchos. No les parece a muchos. Yo no voy a la iglesia bautista porque ahí no se siente el mover del Espíritu. No se siente el mover del Espíritu. En primera, el Espíritu Santo no es un sentimiento, es una persona de la Trinidad de Dios. Y vas a una iglesia y parecen antros, discotecas, porque hay estrategias del hombre para jalar al hombre.
cristianos carnales que llegan a brincar, a danzar, a revolcarse, a tirarse, a vomitar, porque dicen ellos que están adorando a Dios. Y déjame decirte, Jesús le dijo a la samaritana: ustedes no adoran a Dios porque no conocen a Dios. Ellos no lo pueden adorar porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Y no pueden adorar a Dios porque no lo conocen. No podemos adorar algo que no conocemos. Ellos llegan, se sienten bien, alimentan su carne, alimentan su sentir, su sentimiento, y salen emocionados y salen contentos y anhelan y quieren estar el próximo domingo, y llegan y ¿saben qué? Están abarrotados esos lugares. Y aquí, ¿cómo estamos? Lugares vacíos, porque no hemos entendido lo que dice la palabra de Dios. Ellos salen con un sentimiento, con un sentir agradable, bueno, pero déjenme decirles que esa no es la función del Espíritu Santo. La confunden porque no han oído, porque no lo conocen y saben la verdad. La función del Espíritu Santo es de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, hermanos. Y dice que el Espíritu de Dios... A ver, vamos a Juan 16:13. Para que no digan que yo lo digo por decir. Vamos primero a Juan 16:7. Juan 16:7. ¿Lo tenemos? Hay un titulito ahí que dice, cuando empieza en el versículo 4 terminando, o en medio, ¿qué dice en su Biblia? Hay un titulito. ¿Quién me dice qué dice? A ver. Voy a leer. Usted me dice si estoy correcto, si estoy hablando verdad, estoy diciendo mentiras. La obra del Espíritu Santo es que bailes, que te tires, que vomites, que grites, que corras, que saltes. ¿Esa es la obra del Espíritu Santo? ¿Así dice? ¿No? ¿Qué dice en el versículo 7? Pero yo os digo, ¿qué nos dice? ¿Qué dice ahí? Yo os digo, ¿qué? La verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no fuera así, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os los enviaré. Pero él dice que está diciendo que la verdad. Y cuando él venga, ¿qué dice? ¿Qué va a hacer la obra del Espíritu Santo? ¿Qué va a hacer? Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿por qué? Cuando no creen en mí. No le conocen, no creen, pero salen contentos y felices, pensando que glorificaron a Dios, pero no lo glorificaron. De justicia, por cuando voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuando el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y dice el 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda ¿qué? Hablamos de verdad, hermano. Porque dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, Él nos va a guiar a toda verdad y nos va a revelar su verdad. Y su verdad está en la palabra, y en su palabra está todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros tomamos de la palabra lo que nos conviene. Lo que nos conviene. No todo el consejo de Dios. Y tenemos que tomar todo el consejo de Dios. ¿Por qué estaban acusando a Pablo? Porque Pablo predicaba su fe, porque Pablo predicaba todo el consejo de Dios, y eso les dolía, y eso se levantaba contra los intereses de esas personas. Ananías era un sumo sacerdote de lo más cruel y despiadado. Si ustedes ven a los historiadores lo que hablan de él, fue puesto por influencia, no porque él fuera realmente un sacerdote. El problema está en esos que van y se sienten bien, sienten bonito. Déjenme decirles, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo? Estuvo padre, me sentí bien todo. ¿Sabes qué? Y brinqué y alabé al Señor y me sentí muy bien. Déjenme decirles una verdad. La alabanza no es para que te sientas bien.
La alabanza es para que tú puedas proclamar los atributos de Dios. Y si tú eres carnal y te pregunto y te digo, dime los atributos de Dios, ¿tú crees que me va a contestar? Y dime cuáles son esos y cómo se manifiestan. Dímele. ¿Y tú crees que me va a contestar? No me va a contestar, porque la alabanza va a edificarnos viendo el poder de Dios, viendo el amor de Dios, la misericordia de Dios. La alabanza es para la edificación, para la glorificación de Dios y la edificación de los santos. No es para sentirme bien, no es para que ninguna persona se sienta bien, sino para que exaltemos todos los atributos de Dios. Y en ese exaltar los atributos de Dios, nosotros podamos ser edificados, sabiendo que estamos construyendo con bases sólidas un cristianismo en nuestras vidas. No es de que me sentí bien. Ay, esos bautistas no se sienten. No, ahí no se siente el Espíritu Santo. Y mira, te voy a decir una cosa. Yo les decía en la mañana, yo no estoy peleado con que alguien venga aquí y salte y baile y grite. No estoy peleado, porque si ese es su sentir, lo puede hacer. Lo que estoy en contra es contra la manipulación que se le hace a la gente. La manipulación, porque eso es carnal. Eso es carnal. Vamos todos, que se oiga. A ver, pon las luces de colores y vamos, y un grito de júbilo no es natural. Cuando aquí venga alguien y naturalmente quiera brincar y bailar y saltar, yo digo gloria a Dios, porque está manifestando un sentimiento, pero no es la generalidad, porque no todos somos iguales. Hermanos, la alabanza no es para que te sientas bien, es para que exaltes y glorifiques a Dios a través del conocimiento de sus atributos. Pero si esa gente carnal que está ahí metida, porque está traída con estrategias carnales, porque te aseguro que mucha gente va porque se siente bien, no pueden glorificar a Dios. No lo pueden glorificar a Dios. Porque la alabanza edifica, porque ves las promesas de Dios, porque ves el cuidado de Dios a través de su providencia, porque ves los atributos de Dios, la omnisciencia, la omnipresencia, el Todopoderoso, su santidad. Y eso te hace, eso empieza a obrar en tu espíritu y te fortalece para decir, verdaderamente Dios es misericordioso, Dios es piadoso, Dios es amoroso, Dios es omnisciente, omnipresente, Dios está conmigo todos los días. Y eso te fortalece para que tú vayas edificando tu vida, y cuando vengan los tiempos difíciles, no te quites de ahí, sino que estés arraigado en ese fundamento sólido que es la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, que es el evangelio de Dios, hermano. No es ir y sentir bonito. Pero este conflicto es porque unos toman la palabra de Dios, lo que les conviene, y se olvidan del resto. Pero Pablo dice, ¿saben qué? Tenemos que tomar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me dice que no debemos de mentir, ¿sabes qué? A lo mejor a veces eso me traerá problemas, pero es mejor afrontar la verdad que vivir con la mentira, porque si mentimos, al rato la mentira es una verdad para nosotros. Eso es lo que estaba pasando aquí. Eso es lo que estaba pasando aquí. Fíjate cómo la introducción de Pablo fue corta, sin lisonja, y su defensa también fue corta. Mientras menos la verdad hay en una persona, más palabra necesita para exponerla. O sea, mientras menos verdad hay en una persona, más palabra. Y te dicen. La mentira necesita de muchas palabras, porque no tiene fuerza ni quien la respalde. El único que respalda la mentira es Satanás, que es el padre de mentira. Y la verdad tiene un poder porque lo respalda a Dios. Por eso el hombre, cuando habla verdad, no necesita hablar mucho. Él sabe de lo que está hablando. Por eso el Señor Jesús permaneció callado cuando lo acusaban, cuando lo fueron a llevar ese madero. Y lo mismo estaba haciendo Pablo. Tenemos que hablar verdad. Dice que él hablaba de lo que le enseñaron sus padres. Nosotros tenemos que hablar de lo que nos ha enseñado el Padre a nosotros a través de su palabra. Proclamemos su palabra, hablemos su palabra.
Hablemos la palabra de Dios, hermanos. Ya es tiempo de hablar, de decir, de proclamar el evangelio. Y luego dice el versículo 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo hablando otra vez de la conciencia. Dice Pablo, por esto yo también me esfuerzo para conservar siempre una conciencia irreprochable delante de Dios y delante de los hombres. Pablo le está diciendo, yo pongo todo mi empeño en tener una conciencia libre de pecado, sin defensa ni culpa. Probablemente Pablo podía fallar, pero él hacía el esfuerzo para poder llegar a eso. Pablo normalmente apelaba a que su conciencia era irreprensible delante de Dios y de los hombres. Y lo hacía porque entendía que un día va a haber un tribunal, un día donde los casos todos cuenten, que es el tribunal de Dios. Y ahí solamente se va a soportar la verdad. Ahí no podemos mentir. Ahí no podemos mentir. Dice el 17 al 19. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos días se me hallaron purificando en el templo. Fíjense cómo lo hallaron. Estaba ahí en el templo con un fin religioso, aprobado por la ley. ¿Sí? Él no era infractor de la ley. Dice, y ahí estaba yo cuando llegaron unos judíos, dice, y se levantaron contra mí. Dice, yo estaba no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían de compadecer ante ti, de acusarme si contra mí tienen algo, dice Pablo. Pablo les dice, es mentira lo que ellos están diciendo. Vinieron estos judíos y me acusaron de haber profanado el templo, pero dice, tenían que estar presentes aquí los que me acusan y no están. ¿Dónde están los que me acusan de que yo profané el templo? ¿Dónde están? Porque era una mentira, no era una verdad. Pablo estaba ahí solo, purificándose, y llegaron, le alborotaron. Ellos son los que alborotaron todo, empezaron a hacer una multitud, los querían golpear, y fue cuando llegaron los soldados romanos y lo rescataron. La providencia de Dios. Versículo 20 al 22. O digan estos mismos, se hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando compadecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en voz alta acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, fíjense lo que dice, estando informado de este camino. ¿De cuál camino? De aquellos que se les nombraban del camino. O sea, Félix sí conocía de esto. Félix sabía de esto. Félix estaba casado en ese momento con una judía. Eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Dice, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Pablo prosigue y dice, ¿dónde están aquellos que estaban levantándose contra mí? Yo cuando hablé de la resurrección de los muertos, dice, ellos empezaron a hacer alboroto. Yo no tuve que hacer nada. Pablo concluye con otra declaratoria de fe. A causa de lo que yo creo, hoy soy juzgado por vosotros. ¿A causa de qué? De lo que él cree. Cuán bonito sería que nosotros pudiéramos decir esto. A causa de lo que yo creo, estoy siendo juzgado y estoy siendo atacado. ¿Sabes por qué? Porque entonces realmente tú sí estás compartiendo el evangelio. Realmente sí estás compartiendo las buenas nuevas. Cuando uno comparte el evangelio, cuando uno comparte las buenas nuevas, mira que el enemigo no se queda quieto, ¿eh? El enemigo luego empieza y levanta y usa sus métodos, las personas, los medios, para que tú empieces a tener oposición. Si tú no tienes oposición y estás tranquilo en tu casa, déjame decirte que te falta verdaderamente ser un buen cristiano, proclamar las buenas nuevas de Cristo. Si estás tranquilo y no te pasa nada, preocúpate, porque tú no estás sirviendo a Dios, como dice Pablo, yo sirvo a Dios como mis padres le sirvieron. Conociendo toda la ley de los profetas y todo lo que ahí se menciona, y viviendo y aplicando todo lo que ahí se menciona. Hermanos, si tú dices, yo no he tenido ningún conflicto, ni me han dicho nada, es porque no estás haciendo tu parte
de lo que el reino de Dios te demanda, porque el reino de Dios te lo demanda. Te dice, por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando todas las cosas que yo te he enseñado. Y esa es la primera comisión que el Señor da a todos aquellos que le estamos conociendo o que le conocemos. Qué bonito es cuando la gente te dice, usted está loco, usted no sabe, ya no le voy a venir a comprar. Míralo, es muy religioso. Qué bonito es, ¿sabes por qué? Porque entonces te das cuenta que estás sirviendo a Dios y te menosprecian. Pero ¿qué es lo que queremos? Engañarnos. No, a ese ni le hablo porque ese es mi cuate. Ese me invita. No, a ese ni le hablo de la palabra de Dios. No quiero romper con su amistad porque me habla muy bien, porque me invita. No, yo no quiero romper su amistad. Mejor luego otro que le hable del evangelio, otro que venga y se pelee con él. No, no estamos para pelear ni para debatir, estamos para enseñar la palabra de Dios. Pero en realidad, ¿estamos enseñando la palabra de Dios? Yo por eso les dije hace un momento, no engañemos a nuestro corazón, no engañemos, es que Dios sabe, es que Dios me entiende. No, Dios no sabe, Dios lo sabe, pero Dios no te entiende, porque Él te dice, yo te doy todas las herramientas, que muchos que me sirvieron no conocieron, pero ahora tú tienes toda la herramienta, que es la palabra de Dios, pues ve y proclama la palabra de Dios. ¿Por qué no predicas? No te engañes a ti mismo. Yo hablaba ahorita del engaño. ¿Por qué no predicas? ¿Por qué no hablas de la palabra? ¿Qué te da miedo? ¿Que te confronten? ¿Que te digan ya no te voy a comprar, ya no voy a utilizar tus servicios? Déjame decirte que si tú crees en la palabra de Dios, Dios va a sostenernos. Dios en su providencia va a tener cuidado de nosotros. La providencia de Dios es algo maravilloso. La providencia de Dios sostiene toda su creación. Él sostiene los mares, los campos, las montañas. Él sostiene a sus hijos, a su creación, mayormente a los hijos de Dios. Pero como no le creemos, decimos, no, Señor, porque si yo no hago esto, entonces no tengo eso. No, creamos en Dios. Creamos en Dios. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo. Pero escudriña tu corazón y ve si realmente estás haciendo lo que tenemos que hacer. Pablo lo hacía y por eso se levantaban contra él. Félix, yo no sé porque no dice lo que ha de haber dicho aquí, pero ha de haber dicho, ay, ese Tértulo, qué mentiroso es, qué barbero es. Pues si no conociera yo, pues estoy casada hasta con una judía. Teniendo años aquí, él me lo dijo, tienes tantos años aquí, yo conozco tantos años, él tenía 5 años antes de que llegara, y ya el evangelio se había proclamado. Entonces, él conocía del evangelio, él conocía todo. De hecho, vamos a ver cómo hay 2 emperadores que dicen, por poco me vuelves al cristianismo. Por poco, Pablo, creo en lo que tú dices. Pues por ese poquito se fueron al infierno. Estaban a un pasito de conocer y no quisieron. Se engañaron a sí mismos. Y fíjate cómo termina el 23. Y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que se le concediera alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Fíjate la gracia de Dios. Cuando hemos dicho la verdad, dice, y hemos evitado la mentira, la verdad pone a Dios de tu lado, la mentira pone a Satanás de tu lado, porque Satanás es el padre de mentira. Los que se identifican con la verdad, un día subirán a los cielos, y los que se identifican con la mentira, un día bajarán a la condenación. ¿Dónde queremos estar nosotros, mis hermanos? ¿Dónde? No te engañes, ya no te engañes. Mejor di, no quiero caminar en el camino de Dios, a decir, Señor, tú sabes que no puedo, tú sabes que me es difícil, tú sabes, ¿por qué no? Son tus justificaciones que pueden ser válidas a lo que tú estás pasando viviendo. Pero si tú te vas a la Biblia, te va a decir el Señor, ¿por qué dices eso si yo entregué mi vida por ti? ¿Qué vale más que la vida que estoy entrando por ti? ¿Por qué dices eso? Si a pesar de, y además de que yo doy la vida por ti, yo te sustento y te sostengo. ¿Por qué dices eso? Lo que falta y nos falta es fe para creer
las promesas que tiene Dios para nosotros. Las promesas que tiene Dios para nosotros. Yo les reitero y les digo de mi esposa, un gran ejemplo para mí, cuando yo estaba pasando problemas de salud fuertes, que le decían, ya no pasa de este día. Mis hijos podrán constatar que su mamá les decía, no se preocupen, pero mamá, ¿estás tranquila? Sí, porque yo confío en Dios. Y si Dios quiere, lo va a sostener y lo va a sacar. Y damos gloria a Dios. Y si Dios no quiere, se lo va a llevar, pero también damos gloria a Dios. Confiemos en que Dios va a hacer lo que sea su voluntad. Esto es, hermanos, o sea, sí cuesta, sí es difícil, pero tenemos que hacerlo, tenemos que empezar. Tenemos que empezar a hacerlo, mis hermanos. Entonces, podemos ver la gracia de Dios. El gobernador le dice, ok, ¿sabes qué, Pablo? Va a estar aquí hasta que venga este hombre, el comandante, y nos diga qué ha pasado, y te vamos a juzgar y vamos a ver qué vamos a hacer. Pero por lo tanto, dice, vas a estar aquí libre, pero preso. O sea, no vas a salir de aquí, pero te vas a mover con facilidad. Te pueden venir a visitar, pueden estar contigo. ¿Y saben qué? Predicó el evangelio 2 años o poquito más en Roma. Fue una realidad que predicó en Roma, bajo circunstancias difíciles. Ahí en Roma, preso, escribió unas cartas. O sea, aún en la dificultad, aún preso, aún en la oposición, él sirviendo a Dios. Cuando tenemos oposición, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos cargas, lo primero que hacemos es engañarnos y decir, Señor, pues yo quiero ir, pero tú sabes que no puedo. Yo quiero estar, pero sabes que me siento mal. ¿Y sabes qué? Yo no digo que no haya a veces motivos fuertes por el cual no podemos. Y no solamente hablo de congregarnos, de leer su palabra, de ver el devocional, de servir a Dios con los dones que Dios nos dio. Con los dones que Dios nos dio. Dios nos dio dones a todos. A todos. Yo una vez aquí lo prediqué. Todos tenemos dones para el servicio de Dios. Pero no los ponemos al servicio de Dios. Hermanos, yo les digo una cosa. Estos hablaron mentira. Unos dijeron, no comeremos ni beberemos nada hasta que Pablo esté muerto. Pregunta, 2 años sin comer ni beber nada, ¿qué habrá pasado con estos hombres? ¿Por qué? Porque la verdad va a prevalecer siempre, siempre sobre la mentira, sobre los que se levantan contra los hijos de Dios. No, tú predique el evangelio, que se levanten contra ti, el que va a ser justo y el que va a hacer justicia es Dios, no somos nosotros. Que si te dejan de bendecir, que ya no te van a comprar, que ya no van a adquirir tus servicios, que lo dejen de hacer. El Señor pondrá nuevas cosas y nuevos métodos. Pero tenemos que creerle a Dios. 2 cosas quiero que te lleves. Discierne, escudriñar es examinar en lo más profundo de tu corazón y de tu mente hasta dónde has vivido en mentira, hasta dónde has vivido en esa mentira. Y entonces entrégale a Dios todo eso y dile, Señor, verdaderamente muchas veces hasta yo he creído mis propias mentiras. Y otra, que nos dispongamos verdaderamente, no selectivamente, verdaderamente a conocer y a vivir el consejo de Dios completo, la palabra de Dios. A medida que conozcamos, sea la medida que estamos viviendo. Y no solamente lo que nos conviene, no solamente lo que pensamos o creemos, pero tenemos que escudriñar la palabra para conocer la verdad. Que el pastor no les diga, el pastor puede fallar. Ustedes busquen en su palabra, lean en su palabra, y si tenemos que corregir algo, lo corregimos y pedimos disculpas, pero que nosotros seamos hombres. Voy a preguntarles, ¿por qué estás aquí? ¿Eres responsable? ¿Quieres venir o por qué? Porque te gusta venir. ¿Por qué estás aquí, hermana? Porque viene a adorar al Señor. ¿Por qué está aquí, hermano? Estamos aquí
por la voluntad de Dios. Dios dispuso nuestro corazón a medida en que nosotros le buscamos el estar aquí. Es porque Dios tocó tu corazón para que estés. Mira que nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa, lo que menos queremos es buscar a Dios. Pero Dios en su misericordia te atrae y te dice, ven, porque tengo algo para ti. Estamos aquí por el amor y por la misericordia de Dios. Y lo demás viene como complemento para adorarle, para bendecirle, porque le amo, porque le exalto, porque quiero ser edificado, porque quiero aprender, porque quiero caminar, porque quiero escudriñar su palabra, vivirla, porque quiero un día estar delante de Él en su presencia y decirle, Señor, he sufrido, me he esforzado, he peleado la buena batalla y aquí estoy. Porque tú sabes que aún en mi sufrimiento, en mi escasez, en mi enfermedad, yo te buscaba. Yo anhelaba estar contigo. Y sabes cuántas veces pasé hambre, y cuántas veces sufrí, y cuántas veces me dejaron mis familias, mis amigos, y cuántas veces fui, si tú quieres, el causante de los malestares contra mí. Pero ahora que estoy delante de ti, ¿sabes qué, Señor? Creo que todo valió la pena. Compruebo que todo valió la pena, porque esto es temporal y mayor es la gloria que nos espera delante con el Señor. Y te vas a dar cuenta y vas a decir, perdóname, Señor, por la mentira que yo creé en mi corazón, porque yo quise amarte, quise buscarte conforme yo quería y yo creía, no conforme lo que decía tu palabra. Tu palabra dice que te busquemos con todo nuestro amor y que es mejor un día en tu casa que 1000 años fuera de ello. Y yo te busco, no por lo que me puedas dar, sino por quién eres. Y perdóname porque he puesto muchas cosas como preferencia, como primer lugar antes que a ti. ¿Por qué lo hemos hecho, mis hermanos? Cuando intentamos eso, yo les digo, este lugar se va a hacer insuficiente. Tenemos que proclamar la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar nuestro corazón, nuestra mente y ver qué tenemos que hacer para enderezar el camino en el cual estamos caminando. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese camino no es fácil caminarlo, nos podemos desviar. Pero aún así en el amor y la misericordia de Dios dice que Él nos vuelve de camino. Solamente tenemos que agarrarnos de su palabra. Vivamos en verdad y en la verdad que es Jesucristo. Compartamos la verdad. Hablemos la verdad. Y aunque se levanten acusadores, y aunque se levanten mentirosos, no van a prosperar. Porque un día habrá un juicio. Y ahí va a prevalecer la verdad. Y al que todo lo ve, y al que todo lo sabe, va a ser un juez justo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.